Y bien, ya estamos con un nuevo invitado de Iquique al Día, obviamente a través de Iquique Televisión. Fíjense que es un invitado bastante especial. Nunca habíamos tenido una persona que perteneciera a esto que es en este momento la COP1 Escazú. Es este acuerdo entre 24 países latinoamericanos, de los cuales Chile tiene que ratificarse todavía. Estamos en el proceso, lo acaba de firmar el presidente Boric hace un tiempo, pero ahora tiene que pasar también por la venia del Congreso. Y bueno, en esta oportunidad ellos están en Chile reunidos en la sede de la CEPAL para poder sacar algunas conclusiones y ver cómo se va a implementar este acuerdo finalmente entre todos estos países. Este acuerdo intenta buscar una mejora en lo que es recursos naturales, medio ambiente y defensa de derechos humanos de personas que también intentan defender el medio ambiente y a las comunidades indígenas. Para hablar de este tema estamos con Nadino Calapucha, quien es coordinador técnico del programa de defensa de defensores y defensoras indígenas de la COICA. ¿Cómo estás, Nadino? Bienvenido a Iquique al Día. Es un gusto, muchas gracias por el espacio, un gusto poder saludarles y también a través de este medio saludar a todo el pueblo chileno. Nadino, primero explícanos algo que muy bien te lo preguntó recién el productor hace un ratito atrás. ¿Qué es COICA? ¿Qué significa? COICA es la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, que tiene ya 38 años de historia y según las Naciones Unidas es la organización indígena más grande del planeta. Pues obviamente representa más de 511 culturas, pueblos o etnias de la cuenca amazónica y 66 pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial, que se les conoce globalmente como los piasis. Eso es la COICA. Perfecto. ¿Y a qué países engloba esta cuenca amazónica en esta organización? Pues representa a los pueblos indígenas tanto de Surinam, de Guyana, Guyana Francesa, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Muy bien. ¿Cuánta gente aproximadamente son entre todos estos pueblos? Se estima que somos aproximadamente 4 millones de habitantes, representantes a pueblos indígenas. Muy bien. Nadino, y a ver, cuéntanos, en esta introducción que hice en un principio respecto a que se están sacando conclusiones por primera vez aquí todos juntos en la sede de la CEPAL de Santiago de Chile, ¿cuáles serían un poco estas fórmulas que van a utilizar para mejorar estos aspectos que están dejados, digamos, por los gobiernos y por la sociedad en general? ¿Cuáles van a ser de alguna manera las cosas que ustedes van a poner sobre la mesa que quieren que se comiencen a implementar en nuestros países? Nosotros saludamos la construcción, la existencia mismo de este acuerdo de Escazú, que hace que América Latina y el Caribe esté dando una respuesta al mundo, que es uno de los acuerdos totalmente diferentes y únicos porque genera también la participación, ¿no? Este acuerdo es un tratado que garantiza el acceso a la información, el acceso a la participación, pues garantiza la participación del público en este mecanismo y también a la justicia en materia ambiental. Sobre todo a los defensores y defensoras que trabajan en defensa del medio ambiente. En ese sentido, los pueblos indígenas hemos denunciado, se podría decir, en los meses previos a esta COP, de que se necesita garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en este mecanismo. Entonces, estamos aquí participando en representación de los pueblos indígenas. No hemos venido con las manos vacías, hemos generado un informe técnico y jurídico para argumentar nuestra propuesta, obviamente, ¿no? Y entonces para nosotros es importante estar en la primera COP y que esta COP cumpla con su espíritu y empiece con el pie derecho, ¿no? Que empiece bien, garantizando la participación de todos los sectores. Si bien es cierto, el artículo 2 del acuerdo garantiza la participación del público en las discusiones con voz, no con derecho a voto, porque obviamente el voto, las decisiones lo toman los estados partes, pero nos da la oportunidad de poder expresar en el pleno de estos espacios al público. Pero
el público se reduce a un mecanismo que puede ser individual, que se puede representarse de manera individual, que obviamente aplaudimos porque garantiza a los sectores de una realidad como es en este caso, ciudades, metrópolis o lugares urbanas. Pero para los pueblos indígenas, entendiendo que tenemos nuestros propios mecanismos históricos, ¿no? Mecanismos colectivos, de formas de autogobiernos comunitarios, que es otra dinámica. Y por eso existen las organizaciones a nivel estructural en todos los países, ¿no? Comunidad, región, país, a nivel internacional. Y la COICA es una de estas organizaciones a nivel internacional. Y justamente lo que estamos planteando es que se garantice esa participación representativa, esa participación colectiva que hemos sabido ganar tanto en el convenio 169 de la OIT, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, inclusive en la Declaración de Derecho Universal, ¿no? Y entonces estamos aquí con esa propuesta para que se garantice la participación de los pueblos indígenas. Oye, Nadino, y cuando estamos hablando de estos derechos, estas reivindicaciones de los pueblos indígenas, ¿cuáles son los derechos que ustedes más han sentido durante la historia de lo que es América Latina, por lo menos Sudamérica, que han sido pasados a llevar? ¿Y qué tipo de empresas lo han hecho? Las madereras, las mineras, ¿cuáles son, crees tú, las empresas y los derechos que no han sido respetados durante todo este tiempo? Usualmente cuando hablamos los pueblos indígenas, la reacción del mundo occidental se le podría llamar es que nos victimizamos, que lo que argumentamos es una retórica. Pero hay que recordar que hace 530 años, cuando los pueblos indígenas ya habitábamos, llegó, para no ser inclusive discriminatorios desde los pueblos indígenas, llegaron pues desde Europa a este continente y la historia no fue nada bueno para los pueblos indígenas. Desde entonces hemos sido excluidos, discriminados, asesinados en nuestros propios territorios y nos han impuesto un modelo totalmente diferente y han hecho un estado monocultural, pues han impuesto religiones, han impuesto constituciones basadas en una estructura del derecho romano que no representa, no recoge inclusive el espíritu, la realidad histórica, geográfica, social y cultural de un país. Entonces, los pueblos indígenas hemos sido excluidos históricamente. Entonces, es importante analizar. Bien decimos los pueblos indígenas, no se construye el presente sin conocer el pasado, y es importante reconocer ese pasado, pero en las últimas décadas también el modelo extractivista, ¿no? Los modelos de desarrollo que han adoptado los estados ha sido basado pues en el extractivismo, y lo denominan recursos naturales, a lo que los pueblos indígenas lo vemos desde otra perspectiva, ¿no? De manera holística, de manera integral, nosotros nos consideramos parte de esa naturaleza. En ese sentido, lastimosamente, la mayoría de los recursos que generan el Producto Interno Bruto de cada uno de los países están lastimosamente en los territorios de los pueblos indígenas. Entonces estamos hablando de políticas públicas extractivistas, de empresas madereras, petroleras, mineras, hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Pero cuando ustedes hablan de esto, ¿también tienen alguna propuesta en este aspecto? ¿Hay alguna fórmula que ustedes propongan a tal gobierno o a la industria de ese sector? No lo hagan así, pero háganlo así, ¿o ustedes están siempre en la posición de no lo hagan? No, exactamente, no. Eso es justamente lo que expresaba, que cuando los pueblos hablamos, dicen que siempre hablamos, estamos a la defensiva, y obviamente estamos a la defensiva porque estamos siendo amenazados permanentemente. Pero hemos construido propuestas. Tal es el caso en el caso de Ecuador y Bolivia, donde los pueblos indígenas se han organizado y se ha reconocido que el Estado se reconozca como un Estado plurinacional, que no es otra cosa más que reconocer la diversidad, y no es generar la división de un Estado, no es generar gobiernos diferentes dentro de un Estado, más bien es reconocer la existencia de estas formas de pensar, las formas de hacer la economía, las formas de hacer que está sucediendo en las comunidades, ¿no? Entonces, la construcción de este Estado plurinacional es reconocer la historia de un país. Entonces, hemos construido ya las propuestas, y sobre todo frente a estos modelos, también hemos propuesto modelos económicos desde las comunidades, que es basado en el respeto a la naturaleza, en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, y los tratados, acuerdos y pactos internacionales pues garantizan que los gobiernos
generen un proceso de información, de consulta previa, antes de generar un proyecto en un territorio de los pueblos indígenas. Pero esto no ha estado pasando. Hoy por hoy, frente a esta catastrófica situación que estamos viviendo, frente a esta crisis climática, global, económica, política, social que estamos viviendo, los pueblos indígenas estamos planteando de que tiene que haber una transición de este modelo y estamos planteando para que podamos vivir todos en este planeta. ¿Hacia dónde esa transición? Esa transición tiene que cambiar la matriz productiva, la matriz energética, tiene que cambiar un modelo de desarrollo económico, ¿no? En este caso, conservar. Hoy mismo están hablando de la conservación y por eso es importante la participación de los pueblos indígenas, sobre todo para nosotros como representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía. Ha sido clave en los últimos años las discusiones en materia climática, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la ciencia dice que más del 82% de la biodiversidad mejor conservada del planeta está en territorios de los pueblos indígenas. Eso significa que los pueblos indígenas, con sus conocimientos, con sus prácticas, han protegido esta biodiversidad y estos bosques que hoy mismo son claves e importantes para la humanidad frente a esta situación. Ok. Ahora, Nadino, ¿qué sucede? Porque me nombraste muchos países, pero ¿qué sucede en el caso de Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay, que no están dentro del COICA? ¿Tienen algunos representantes también que están mostrando cuál es la posición de los pueblos indígenas nuestros, de estos 4 países? Hay mecanismos y justamente mencionaba las formas de generar la gobernanza, la participación representativa de los pueblos indígenas, y en este mecanismo la COICA surge de una necesidad por este bioma que ha sido considerado especial y único en el planeta para poder conservar, y la COICA representa a los pueblos indígenas de este bioma conocido como Amazonía o Amazonia o bosque tropical de Sudamérica, ¿no? Y con los pueblos de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Paraguay, si bien es cierto, tienen bosques tropicales algunos países, pero no forman parte de este bioma amazónico. Pero eso no significa que nosotros no estamos articulados con ellos, ¿no? No forman parte de la COICA, pero en otros espacios globales estamos articulados con ellos. Tal es el caso de que los pueblos mapuches de Chile pertenecen a una estructura en cambio de los pueblos indígenas de la parte andina, que se llama la CAOI, una organización nuestra, pero de la parte andina, de los pueblos de las alturas, que es la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Entonces hay varios mecanismos y a nivel global estamos también articulados. Los pueblos indígenas estamos bien articulados, ¿no? A nivel de Centroamérica, a nivel de África, a nivel de Indonesia, en Asia, por ejemplo. ¿Cómo sientes esto ya no a nivel gubernamental? ¿Cómo lo sientes que lo toma la ciudadanía común? El ciudadano de a pie. ¿Cómo sientes tú que esto lo va viendo? ¿Lo ve como de lejos, digamos, el blanco de Sudamérica? ¿Lo ve de lejos o siente que ha habido un acercamiento entre el blanco de América y los pueblos indígenas? ¿Cómo sientes que estamos en esa relación? Los pueblos indígenas y los que viven en las metrópolis, en las ciudades. Bueno, en la mayoría de los países hay que enfatizar en ese punto que la mayoría de los ciudadanos pues son mestizos ya. El mestizaje significa que también los blancos se mezclaron con la gente local y eso es el producto de la gran mayoría de algunos países. En el caso de Ecuador más del 66%, en caso de Perú también son los ciudadanos ya son mezclados, no son ni blancos ni solo indígenas, son mezclados, pero no se identifican con ningún lado. Entonces hay que reconocer. Pero ¿cuál es la reacción? En algunos países se ha avanzado porque la lucha ha sido histórica y además la estructura organizativa ha sido tan sólida. Pero en algunos países, en otros países, todavía se considera que no existen los pueblos indígenas. Tratan de negar la realidad histórica de un país y se está construyendo un Estado en base a una mentira, ¿no? ¿Cómo qué país está en esa situación, por ejemplo? Bueno, yo entiendo que Chile siempre ha reconocido que existen pueblos indígenas, pero como Estado, no como sociedad.
En este caso yo creo que lo que está pasando hoy mismo en la enmienda constitucional, no, perdón, en la reforma de la constitución chilena, pues están dando pasos importantes. Eso significa que siempre existieron los pueblos indígenas y siempre estuvieron aquí durante los tiempos que también lo estaban negando y excluyendo. Entonces, en caso de Argentina también, donde han negado que no hay pueblos indígenas, donde han negado, también Uruguay ha negado, pero los pueblos charrúas, por ejemplo, en Uruguay están reivindicando y diciendo aquí estamos todavía, los que hemos quedado del etnocidio, de todo este proceso de exterminio en Uruguay, por ejemplo. Uh-huh. Ahora cuéntame una cosa, tú, si bien es cierto, en un principio en la entrevista me contaste que vivías en territorios indígenas, pero cuando tú vas a la ciudad, cuando tú vas a la metrópoli, cuando en Ecuador vas a Quito, vas a Guayaquil, ¿cómo sientes un poco la relación de la gente contigo? ¿Te miran en la calle? ¿Eres objeto de fotografías? ¿O eres objeto un poco de odio? ¿Cómo es? Sí, efectivamente yo creo que he superado porque en este camino hemos tenido que ser fuertes y saber a lo que nos estamos enfrentando y saber en qué camino estamos. Entonces se vive exclusión, discriminación, en otros países les llaman racismo, pero extremo, ¿no? Pero estamos claros y convencidos de quiénes somos y así nos estamos presentando, ¿no? Y entonces eso ha sido un proceso permanente. Obviamente nos ven como folclóricos. ¿Dónde vas a presentar? Claro, ¿dónde vas a bailar? ¿No? Pero te pasa en alguna oportunidad, por ejemplo, que quieres entrar a un cine o a un restaurante o comprar algo y todos te quedan mirando como que vienes con un disfraz? Permanentemente, ¿no? Y en el caso de Ecuador ya conocen los procesos, ya conocen cómo nos identificamos, que hay un marco constitucional, hay tratados internacionales y además estamos invitando a que construyamos un país del tamaño de nuestros sueños donde quepemos pues esa diversidad de pueblos que fortalece a un estado. Entonces en algunas ciudades ya han empezado a asimilar, a discutir. De hecho tengo muchos amigos que no son indígenas que se han sumado a la lucha nuestra y también la defensa de la Amazonía, de los territorios que son importantes, ¿no? Pero obviamente pues nos ven como animales de un zoológico. Normalmente cuando viajo y estoy en los aeropuertos, muchos se toman fotos y sé que no se están tomando fotos porque admiran la lucha, que se identifiquen, sino porque les parecemos raros. Pero bueno, nosotros conocemos ese proceso y tenemos que admitir que estamos en ese camino y ya no sentirnos discriminados. ¿Y cómo sientes que está el camino en Chile? ¿Cómo va Chile, aparte del cambio de la Constitución? ¿Cómo va Chile como sociedad en esto? ¿Cómo crees que vamos avanzando? ¿Somos un país que estamos entendiendo que tenemos que convivir entre todos, que el mundo es de todos? ¿O somos un país aún cerrado con la mentalidad al respecto? Yo creo que no solo Chile y el mundo está empezando a reconocer como siempre fue. Aquí hay diversidades, no solamente de culturas, también de géneros. Es un proceso intergeneracional que en los últimos años ha empezado a ganar espacios y a exigir derechos que se les han negado, ¿no? Entonces tenemos a los grupos LGTBI que se han organizado y tienen una incidencia internacional y que están articulados y están empezando a exigir espacios. Tenemos aquí grupos de mujeres que han empezado a exigir sus derechos. Entonces nos parece bien porque siempre fueron negados, siempre fueron excluidos aquellos derechos y lo que está pasando en Chile creo que es un momento histórico y una oportunidad histórica para Chile dar ese mensaje de que estamos para dar estos pasos a nivel de sociedades, inclusive a nivel de economía se podría decir, pero enfoquémonos ahorita en que se puede dar ese gran paso, que es importante, reconocer la historia y la diversidad de pueblos, pensamientos, lo que es Chile, ¿no? ¿Y cómo percibes la posición del gobierno respecto a esto? Estuvo el presidente Boric ahí también dando inicio, sin embargo el expresidente Piñera no quiso firmar Escazú, pero ahora Boric lo firmó. ¿Cómo sientes tú que está la posición del gobierno en este tema? Este gobierno entró con el respaldo de la voluntad, del coraje del pueblo chileno que quería un cambio. Entonces, el gobierno tiene que estar a la altura de aquellas expectativas, de las demandas, del mandato del pueblo chileno, y creo que no es nada novedoso lo que está pasando. Tiene que cumplir con ese mandato del pueblo y creo que vamos bien. Esperemos
que no sucede como en otros países que también han depositado mucha confianza y que a nivel internacional han tenido mucha fama, como los guardianes, los que están a la vanguardia de garantizar los derechos, de generar un modelo diferente. Tal es el caso de Bolivia. Ecuador en su momento también se hizo conocido a nivel internacional, pero en sus países no están garantizando esa participación y no están generando también un modelo económico como lo están mencionando y posicionando a nivel global. Ok. Nadino, gracias por esta entrevista. Tenemos que irnos ya. Fuiste muy amable y muy claro en todo lo que nos contaste. Esperamos que les vaya súper bien y bueno, vamos a estar también ahí dentro de lo que es la COP para poder ir viendo cuáles son las conclusiones que ustedes le comunican al mundo. Que estén muy bien. Muchas gracias, muy amable. Nadino entonces estaba ahí con nosotros, Nadino Calapucha, coordinador técnico entonces del programa de defensa de defensoras y de defensores indígenas de la COICA. Terminamos esta entrevista, yo voy a un corte, ustedes se quedan ahí porque yo voy y regreso de inmediato, no se vayan, no cambien.